Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompaña la doctora Adriana González Martínez. Ella es profesora investigadora titular de tiempo completo de la Universidad de la Sierra Sur, que pertenece al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctora en Ciencias con acentuación en Entomología Médica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es médica, cirujana y partera por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su principal eje de investigación se centra en diagnosticar enfermedades transmitidas por vector utilizando los factores de riesgo asociados a la presencia de estas enfermedades, principalmente de enfermedad de Chagas, así como investigación clínica integral, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de paciente con enfermedad de Chagas. La doctora González es asesora como médica investigadora de la Asociación Mexicana de Pacientes Afectados por Chagas, AMEPACH. Démosle la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Voy a platicar sobre enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad provocada por un parásito. Es importante hacer énfasis en que es un parásito, porque hay mucha difusión de enfermedades infecciosas ocasionadas por virus, como lo estamos viviendo ahorita en la pandemia, que es ocasionada por un virus. También la gran mayoría asocia infecciones con infecciones bacterianas, inclusive piden que les demos antibióticos los médicos. Pero poco se habla de la existencia de enfermedades parasitarias. Y enfermedad de Chagas es una de ellas. El parásito que puede provocar esta enfermedad se llama Trypanosoma cruzi. Pareciera un nombre bastante complejo, y sí, quizá para la mayoría así sea, pero es importante que se vayan familiarizando también con nombres de agentes parasitarios. La enfermedad de Chagas tiene cifras alarmantes y es por eso que es muy importante dar a conocer la existencia de esta enfermedad. Se tiene un estimado de que existimos 25 millones de personas que estamos en riesgo de adquirir esta enfermedad. También se tiene como aproximado que hay 6 millones de personas que ya fueron diagnosticadas por la enfermedad. Y fíjense nada más que alarmante. Se estima que hay alrededor de 5 millones de personas que pudieran estar en este momento con esta enfermedad y no han sido diagnosticadas. Y lo más triste es que las que sí tienen el diagnóstico de la enfermedad, solamente alrededor de 100,000 han recibido el tratamiento. En nuestro país sabemos poco de cifras exactas de cuántas personas, cuántos mexicanos tienen esta enfermedad. En este mapa me gusta cómo están ubicados puntitos que están en color rojo y representan a un mexicano que tiene enfermedad de Chagas. Es un estudio un poco viejo, del 2004, en donde recopilaron todo lo que se tenía en relación a pacientes en diferentes revistas científicas. Y en ese entonces los estados que tuvieron mayor presencia de personas infectadas fue Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Ahora vamos a ver qué es los datos un poquito más actualizados que nos dice Secretaría de Salud. En esta gráfica vemos casos que se han reportado en todo el país desde el 2003 hasta el 2018. Aquí lo relevante es mencionar que a partir del 2010 se hizo obligatorio que todos los bancos de sangre hagan estudio para identificar si los donantes tenían o no la enfermedad de Chagas.
porque esta enfermedad se puede adquirir por medio de transfusiones sanguíneas. Así que a partir de que se hizo obligatorio, de que se tomara este estudio a los donantes de sangre, es por eso muy probablemente que se empezaron a identificar más casos, como vemos en los años posteriores al 2010. Porque la gran mayoría de los pacientes con Chagas precisamente son diagnosticados por los bancos de sangre. Existen 5 formas en las que podemos adquirir esta enfermedad. La principal es por un vector, el contacto con las heces fecales de un vector, que más adelante se los voy a mostrar a más a detalle. Otra forma, como la acabo de mencionar, es por transfusiones sanguíneas. O sea, si alguien tiene el parásito y no es identificado y dona sangre, pues cuando se transfunda esa sangre, el que la reciba puede adquirir la enfermedad. Otra forma que resulta muy alarmante de cómo se puede adquirir la enfermedad es de madre a hijo. Sí, una mujer cuando está embarazada, si tiene el parásito, tiene la capacidad de transmitirle la enfermedad a sus hijos. También existe la forma accidental, en la cual estamos más expuestos los que nos dedicamos a investigar esta enfermedad, e incluso aquel químico o química que procesa las muestras de los pacientes a los que se les solicita ver si tienen o no esta enfermedad. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros para que no nos suceda este mecanismo de adquirir la enfermedad. Y la última forma que se tiene que tener presente es la vía oral. Así es un parásito que también podemos adquirir si consumimos alimentos contaminados. Si consumimos fruta que tiene la heces fecal con el parásito, inclusive si comemos la chincha infectada de manera accidental. Ahorita vamos a ver cómo este insecto, que nosotros le llamamos triatomino, que ustedes probablemente lo conocen como chinche besucona, chinche hocicona. Por aquí ya va saliendo. Aquí va volando, de hecho, es un adulto, y llega donde hay una persona que está dormida. Es un insecto que se alimenta cuando estamos sobre todo dormidos. Mete su hocico para succionar sangre, defeca, y en la heces fecal es en donde puede estar presente el parásito. Como ven, dejó la heces fecal y se fue la chinche muy contenta, llenita, ¿sí? Ahora, quien fue picado, como vimos en el video, lo que hizo fue rascarse inmediatamente. Aquí están las heces fecales, puede que tenga el parásito, puede que no tenga el parásito, pues ya, pero ya dejó la heces fecal y eso es un factor de riesgo. Con el mecanismo de rascado, sin darnos cuenta, nosotros lesionamos nuestra piel. Como vemos aquí, hay una pequeña lesión ocasionada por el mecanismo de rascado. Entonces, cuando nosotros estamos rascándonos, estamos metiendo esta heces fecal a las pequeñas lesiones que provocamos. Y así es como puede entrar el parásito, por medio de la heces fecal de la chinche. Pero para esto se alimenta antes y nos pica. Ojo, no nos transmite el parásito por el piquete, es diferente. Tiene que defecar y que la heces fecal tenga parásitos. Lo bueno es que no todas las chinches tienen el parásito. En nuestro país tenemos aproximadamente 31 especies de las chinches que pueden provocar enfermedad de Chagas. A nivel mundial se han reportado 130. Y no los voy a agobiar con nombres científicos. Aquí en este mapa lo que quiero que vean son los puntitos que están distribuidos en diferentes partes de la República. Ahí es en donde se han reportado más presencia de este tipo de insecto. Ahora, los invito a que conozcan bien las características. Necesitamos identificar cuál es el enemigo para poder estar alertas. Hay muchas chinches
y esta se parece a algunas. ¿Qué es lo que las puede diferenciar? El hocico, que se llama probóscide de manera científica, parece una aguja y se esconde totalmente recta. Esto no lo hacen otro tipo de chinches. ¿Por qué es así? Porque necesita que esté afiladita y recta para que cuando se alimenta pueda atravesar bien la piel. También el color entre naranja, casi rojo, va a depender de la especie, es muy característico de este tipo de chinche. Existen de varios tamaños. Aquí yo les estoy poniendo la especie más pequeñita que tenemos en nuestro país. Científicamente se llama Triatoma barberi, pero pues es una chinche besucona. Y como ven, está chiquita cuando ya es adulta. Y cuando está en sus etapas de ninfas o juveniles, es todo un reto poder identificarlas. Ahora vamos a ver una especie de las más grandes. Sí se nota bastante la diferencia entre una y otra. Aquí lo que les quiero también mostrar es que cuando ya son adultos, una, si ven, tiene como una forma V, digamos que es la colita, y esto, si lo ven, en las chinches que lleguen a ver en su casa, es que es una hembra. Los machos no tienen esta puntita. ¿Y por qué es importante saber cuál es macho y cuál es hembra? Porque si hay una hembra en su casa, hay que buscar si hay las partes juveniles. O sea, hay probabilidad de que las chinches ya estén viviendo en su casa. Ahora vamos a ver qué nos puede suceder en el cuerpo si llegamos a tener enfermedad de Chagas. Quizás es una de las preguntas que muchos están haciendo en estos momentos. La enfermedad se divide en 3 fases. La primera fase es una fase aguda, en donde no hay síntomas tan característicos. Sin embargo, si obtenemos la enfermedad por medio del vector, como vimos, nos pica, y el piquete por sí solo provoca una roncha. La roncha que está asociada con enfermedad de Chagas es una roncha grande, de aproximadamente unos 5 centímetros, que es dura y da mucha comezón. Si a mí hoy me pica una chinche besucona, no se me va a presentar la roncha en las primeras 24 horas, puede durar 48 horas o un poco más, dependerá de qué tan sensible seamos ante las sustancias que nos ponen las chinches al momento de estarnos picando. Así que la roncha es un factor de riesgo y ojo, no significa que tengamos la enfermedad de Chagas, significa que estuvimos expuestos con esta chinche y que se nos deben de hacer estudios para descartar o bien diagnosticar si ya tenemos la enfermedad. Otro de los signos que también pudieran ser característicos de la enfermedad de Chagas es la inflamación de los párpados de un solo ojo. A este signo nosotros le llamamos signo de Romaya. Y esto se da porque, como vimos en el video, pues después de rascarnos, muy probablemente para despertar bien, se frotó los ojos este paciente y pues trae una mano que está infectada con la heces fecal de la chinche infectada. Y eso puede hacer que el parásito entre por la conjuntiva y provocar este signo, que también nos debe de alertar, sobre todo ustedes, si llegan a estar en su casa y estaban bien, vieron una chinche y de repente amanecen con el ojo así, es mejor descartar o diagnosticar la enfermedad. Y hay otros síntomas que son muy inespecíficos, que pueden darlos cualquier tipo de infección, como la fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, inclusive hay algunos que tienen náusea, vómitos, diarrea. Y ya en casos más peligrosos puede haber insuficiencias respiratorias, dificultad para respirar. Aquellas personas que adquieren enfermedad de Chagas por medio del alimento, el cuadro clínico en estas fases es muy severo y puede inclusive provocar la muerte. En cuanto a la fase indeterminada, que también le llamamos fase crónica asintomática,
Aquí los pacientes se sienten bien, no tienen ningún síntoma, duran décadas, no se sabe ciencia exacta, por eso es una fase indeterminada, inclusive así pueden durar toda su vida los pacientes. El problema es que, pues al tener el parásito, tienen la capacidad de estar transmitiendo el parásito a chinches que no estén infectadas. Y aquí en esta etapa es cuando a la gran mayoría de los pacientes se les diagnostica. Cuando van a donar sangre, porque se sienten bien. Y de hecho a estos pacientes les causan muchas dudas, porque dicen, ¿cómo es que yo tengo una enfermedad si yo me siento muy bien? Pues es porque están en esta fase asintomática. Desgraciadamente, del 30 al 40% de las personas que tienen la enfermedad desarrollan una fase crónica sintomatológica, y en esta fase el órgano que más resulta ser afectado es el corazón. El corazón se va haciendo grande de tamaño y va dejando de funcionar gradualmente. Y desgraciadamente en estas fases puede haber muerte súbita. En lo que es el tubo digestivo, también el parásito tiene la capacidad de hacer que se haga grandote el esófago y el colon. Y también esto va a provocar que estas estructuras pues ya no funcionen de manera adecuada. Así que como vemos, sí puede ser muy peligroso el tener enfermedad de Chagas. ¿De qué depende que lleguemos a esta fase crónica? Aún no se sabe. Lo que acabo de mencionar en cuanto a los cuadros clínicos nos puede pasar a todos los que estamos expuestos y llegáramos a tener enfermedad de Chagas. Ahora, ¿qué pasa con el Chagas congénito? Con el Chagas que se puede transmitir la mujer embarazada a sus hijos. En primer lugar, para que se dé esto, pues la mujer tiene que tener el parásito. No todos sus hijos nacen con la infección, eso es también bueno, pero tampoco sabemos quién sí, quién no. Así que hay que estar alertas. ¿Qué le pasa a una mujer si tiene el parásito y está embarazada? Puede tener abortos repetitivos y sus hijos pueden nacer prematuros. Así que alerta, si hay mujeres que están escuchando esto, que están embarazadas o que acaban de estar embarazadas y que tuvieron abortos, pues hay que buscar la probabilidad de que la causa sea por enfermedad de Chagas. Ahora, dato alarmante, a nivel mundial hay alrededor de 9,000 bebés que nacen con esta enfermedad. O sea, cada hora nace un niño con Chagas, pero desgraciadamente no se hacen diagnósticos en todos los países, como en nuestro país, en estos casos de Chagas congénito, y por lo tanto no se les está dando tratamiento. Ahora, ¿qué le pasa a los bebés si nacen con enfermedad de Chagas? Como mencioné, pues nacen prematuros, y si nacen prematuros, hace que puedan tener más probabilidad de tener problemas respiratorios e inclusive tener procesos infecciosos masivos, que nosotros le llamamos sepsis. A la gran mayoría nace sin síntomas, pero sí prematuros. Y ya si hay síntomas asociados a Chagas, están asociados a problemas cardíacos, y en estos niños pues no les va muy bien. Algo importante a saber es que para detectar si un hijo de madre chagásica tiene el parásito, se tienen que esperar hasta 9 meses para poder hacerle las pruebas al hijo o a la hija. ¿Por qué? Porque las mamás, de manera fisiológica, de manera natural, le transmiten a los hijos mientras están embarazadas células de protección, células inmunológicas, hasta que cuando nacen, pues este niño o esta niña empiece a producir sus propias células. Y esto sucede hasta ya pasando los 9 meses, ¿sí? Entonces, por eso que se le hace la prueba hasta 9 meses para asegurarnos de que el niño tenga la enfermedad y no que me salga positivo porque la mamá es positiva.
Ahora, con todo esto que les acabo de mencionar, muchos se han de preguntar, ¿cómo puedo yo saber si tengo enfermedad de Chagas o cómo lo diagnostican? Existen unas pruebas que son pruebas serológicas que hacen en los laboratorios. Tiene que ser solicitado por un médico que sospeche que tiene enfermedad de Chagas. El estudio es como cuando van ustedes al laboratorio y les toman una muestra del brazo, ¿sí? No es del dedo, es del brazo. Le toman su muestra y al químico, a quien le mandan la muestra, pues tiene que procesar esto para detectar si tiene o no la enfermedad. Para decir que tenemos enfermedad de Chagas, se nos tienen que hacer 2 pruebas serológicas y que las 2 salgan positivas. Si una sale negativa y otra positiva, no podemos decir que sea enfermedad de Chagas. Tienen que ser 2 pruebas y que las 2 sean positivas. También hay que tener en cuenta que para que nos hagan estas pruebas, tiene que pasar un mes a partir de que nosotros tuvimos contacto con el parásito. Porque si no lo hacen antes, no le damos oportunidad a que se reproduzca el parásito y no se va a detectar con las pruebas que tenemos hasta el momento. Así que se tienen que esperar hasta un mes para que les hagan sus pruebas serológicas. Existen otras pruebas que son pruebas moleculares para que también detecten el parásito. Si llegan a haber pruebas serológicas negativas y les tomamos a los pacientes muestras para que les hagan pruebas moleculares, puede detectarse así también el paciente con Chagas. Y si una prueba molecular sale positiva, se trata de un paciente con enfermedad de Chagas. Y aquí es importante hacer énfasis que no existe un estudio que detecte el 100% de los casos. Así que lo ideal es hacer pruebas serológicas y pruebas moleculares, pues para tratar de diagnosticar realmente a las personas. El tratamiento. Muchos se han de preguntar, bueno, ya nos dijo, ya nos asustó que existe esta enfermedad, quiero saber si se cura. Y la respuesta es que sí, es factible curar enfermedad de Chagas. La eficacia del tratamiento antiparasitario va un poquito en relación con la edad. Todos los bebés que se llegan a diagnosticar como Chagas congénito a tiempo tienen la gran oportunidad de que si se les da el tratamiento, se curen. Los jóvenes también, si se les llega a diagnosticar y se les da el tratamiento, tienen mucha probabilidad de que se curen. Los adultos, si se les diagnostica en fases agudas. Ya cuando la enfermedad avanza a fases crónicas, es un poquito menos la eficacia del antiparasitario. Y si bien ustedes podrán leer y quizá les digan, no, pues el antiparasitario les va a traer muchos efectos secundarios, no es mejor no dárselo, la verdad es que costo-beneficio es mejor darle el tratamiento a los pacientes. Así podemos evitar las complicaciones que vimos que pueden dar en la fase crónica sintomatológica. Ya para casi terminar, ¿qué podemos hacer para que no nos dé enfermedad de Chagas? Que eso es muy importante y creo que es de lo más importante que se nos tiene que quedar. Hay cosas que podemos hacer en la vida cotidiana en nuestros hogares. Mantener limpias nuestras viviendas, limpia tanto el área dentro de la vivienda y fuera de la vivienda, ¿sí? También tratar de no tener materiales de construcción en nuestra vivienda porque ahí se pueden esconder estos insectos. Si tienen cuadros o algo más que decore su casa, eso también lo tienen que estar moviendo con regularidad porque ahí le gusta esconderse a la chinche. Las camas, en la medida de lo posible, no tenerlas pegadas en las paredes porque representan un caminito para que se dirija la chinche hacia donde estamos dormidos. Si duermen en cama también es importante ponerles sábanas porque si no cubrimos el colchón, los bordes también implican un sitio donde se pueden esconder las chinches. Lavar muy bien los alimentos
antes de que los consumamos, tratar de mantener nuestra vivienda ventilada. También es importante el tratar de poner mosquiteros en ventanas, en puertas, para evitar la entrada del insecto. Si tenemos animales domésticos o de granja, también hay que mantener limpios los sitios donde están estos animales, tratar de que no se duerman cerca de donde dormimos nosotros. La fumigación puede funcionar, pero tiene que fumigar personas expertas, certificadas y que lo hagan cada 6 meses en nuestras viviendas. Algo muy importante, el insecto vive generalmente en la selva, en el monte. Y si nosotros nos vamos y nos metemos a estos lugares y todavía somos tan aventureros y nos ponemos a dormir en estas zonas de noche, nos estamos exponiendo a que nos pique el insecto, nos estamos metiendo a la cueva del lobo. Así que tratar de no hacerlo, y si les gusta ir de aventura, lleven sus pabellones y utilicen ropa que los cubra. También les recomiendo que no duerman con las luces prendidas cerca de ventanas y sobre todo ventanas abiertas y sin mosquitero, porque la luz atrae al insecto. Y algo también muy importante, cuidemos el medio ambiente, cuidemos los hábitats de los diferentes animales, porque si no estamos destruyendo los sitios donde están estos insectos y cada vez van a tener más la necesidad de irse a nuestras viviendas para alimentarse de nosotros, porque ya no tienen alimento en donde normalmente lo tendrían. Y por favor, si usted está embarazada y vive en zonas de riesgo, o incluso se acuerda ahorita que tuvo contacto con una de estas chinches, pida que le hagan la prueba de Chagas para identificar primero si usted tiene la enfermedad y así dar oportunidad de identificar si su recién nacido tiene también la enfermedad. ¿Qué hacer si se encuentra la chinche? ¿Correr? Muchos dirán, pero la verdad es que si pueden, lo mejor es atrapar a la chinche. No lo hagan directamente con la mano, utilicen una bolsa para que sea como su guante y ya teniendo la chinche, la pueden poner en un frasquito. Tratar de que el frasquito tenga algunos hoyitos para que le entre oxígeno y no se muera la chinche, o bien dejarla en la bolsa. Poner en una hoja datos generales del domicilio donde fue encontrado, si fue encontrado en una habitación, en la sala, en la cocina, y esto llevarlo al centro de salud más cercano, o si tienen alguna institución en donde hacen investigación relacionada a enfermedad de Chagas, también ahí lo pueden llevar. ¿Por qué es importante hacer esto? Una, así ustedes notifican que en su casa tienen la presencia de la chinche, y eso es importante. Y dos, así se le puede hacer análisis a las chinches para ver si tienen o no el parásito, y así sabemos si su familia realmente estuvo expuesta al parásito. Así que es muy importante hacer esto. ¿Qué más podemos hacer para prevenir enfermedad de Chagas? Si ustedes han visto esta información, compártanla. Hagamos que más personas sepan de enfermedad de Chagas. Pocos lo saben, y si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar esta plática, compártanla. Bueno, ya para finalizar, 14 de abril es Día Mundial de Enfermedad de Chagas. Este día es bastante importante para todos los que estamos involucrados en cuanto a investigación, pero sobre todo para el paciente afectado, porque hace ver que existe enfermedad de Chagas, a tal grado que ya la Organización Mundial de la Salud promulgó un Día Mundial de esta enfermedad. Muchas gracias, espero que la información que les he compartido les sirva, difúndanla, hagamos que enfermedad de Chagas sea más visible. Y si llegan a tener alguna duda, si quieren saber más del tema, porque créanme que hay muchísimo más que pueden ustedes saber, pueden escribirme con toda confianza y puedo apoyarlos. Muchas gracias.
Oaxaca.